Hola, buen día. Mi nombre es Celia Camacho. Vamos a hablar acerca de náusea y vómito y el control del dolor agudo de manera posquirúrgica. Tenemos que la náusea y vómito pues van a ser sensaciones desagradables que no precisamente tienen que terminar en una emesis o en una expulsión del contenido gastrointestinal. Ahora, hay que definir que esta entidad de la náusea y vómito se va a dividir en otras tres entidades que tenemos que tomar en cuenta. La primera es la náusea y vómito posoperatorio de manera inmediata en nuestra unidad de recuperación, aunque también hay otras dos entidades que también las van a encontrar ustedes en la bibliografía, como la náusea y vómito después del alta, que se puede ver en las primeras 48 horas de manera más frecuente, o puede extenderse hasta los primeros 5 días después del evento quirúrgico. Esto principalmente es cirugía de tipo ambulatorio. Y la náusea y vómito que es inducido por opioides, que también tiene una gran tasa de incidencia en nuestro ejercicio diario. Bien, tenemos entonces que lo más clásico lo vamos a encontrar en las primeras 24 horas después del proceso y que en este tiempo nosotros tenemos el actuar para poner las terapias para prevenirlo. Sin embargo, ya habíamos comentado que hay otras dos que se pueden extender, ya sea la clásica náusea y vómito postoperatorio o después del alta, que es mayor a las 48 horas, habíamos comentado hasta los primeros 5 días, o bien la entidad que es la náusea y el vómito inducido por los opioides. Tenemos que la náusea y vómito postoperatorio es un problema bastante subestimado del quirófano, se conoce desde finales del siglo XIX y va a dar una molestia y va a aumentar la comorbilidad postoperatoria. Incluso puede alargar los días de estancia intrahospitalaria. Las tasas en varios estudios se han reportado de hasta un 30%. Sin embargo, en grupos de factores de riesgo o riesgo elevado se pueden presentar hasta en un 80% de los casos. En el ejercicio diario y en la estadística que tenemos en México, se ha visto que en la unidad de cuidados posoperatorios se ven hasta en 24% de los casos y después del alta, en los primeros 5 días la tasa está casi en un 50% y inducido por el opioide, pues hasta 60% de los pacientes presentar incluso hasta después de. Tenemos que va a dar problemas problemas clínicos, como bien un desequilibrio hidroelectrolítico, problemas de broncoaspiración o neumonía, que también van a aumentar la estancia intrahospitalaria, problemas más graves como la ruptura del esófago, que es el síndrome de Borja, o bien el síndrome de Mallory-West, una hemorragia digestiva, aumento de la presión intracraneal, dolor en la incisión, licencia de las suturas, o bien formación de hematomas. Este es un esquema de los síndromes que se acaban de mencionar. El síndrome de Mallory-West es un desgarro en la unión gastroesofágica que se puede extender en la porción distal de lo que es el esófago. Y bueno, tenemos signos de hematemesis. Y el síndrome de Borja es precisamente la ruptura del esófago a nivel de lo que es el mediastino y pues esto nos puede dar problemas de enfisema o incluso pues más graves como neumomediastino. Todo esto está regulado por el centro del vómito y el que va a estar a su vez en relación con el área postrema, en la zona quimiotáctica gatillo y el núcleo del tracto solitario. ¿En dónde? Bajo el piso del cuarto ventrículo. ¿Ok? Este es el área. Aquí van a haber factores periféricos y centrales que van a actuar sobre este centro del vómito por diferentes vías, ya sea vía de los pares craneales o principalmente glosofaringeo, vago o de manera periférica que van a estimular la zona quimiotáctica del gatillo o la zona trigger, también se lo puede conocer así, como los opioides, por ejemplo. Lo que ya les había comentado, de manera periférica, la estimulación a estos niveles en la zona del núcleo del tracto solitario, nivel gastrointestinal, el sistema simpático y el vago, y en el orofaringe, el glosofaringeo del vago. ¿Ok? Algunos medicamentos o algún tipo de drogas como los anestésicos inhalados van a actuar en la zona quimiorreceptora del gatillo y de manera central
Los centros superiores de la vista, el olfato, o bien el sistema de anticipación, como el estrés, como olores malos, como una vista desagradable, nos pueden actuar. Y los opioides van a actuar a nivel del aparato vestibular principalmente, que a su vez va a activar el cerebelo y pues vamos a tener una emesis como resultado. Hay que definir que hay receptores en cada una de estas zonas. Esto es importante para el manejo farmacológico que vamos a tener. En el área postrema tenemos principalmente receptores de dopamina tipo 2 y de serotonina tipo 3. Y en la zona del tracto solitario tenemos receptores histaminérgicos tipo 1 y muscarínicos también de tipo 1, aunque no son los únicos que van a actuar. Van a actuar también receptores de neurocininas y que están asociados a dolor, sustancia P. Otros como los quimioterápicos, la digoxina también es un efector en esta área, los opioides y el óxido nitroso, anestésicos inhalados y de manera periférica estímulos de distensión gastrointestinal o bien que nos puedan dar estimulación a nivel vagal, van a viajar hasta el centro emético y pues vamos a tener como resultado pues la, la náusea o bien el vómito. Existen factores de riesgos relacionados para estas entidades. Uno de ellos es con el paciente, pacientes femeninos, no fumadores, que tengan antecedente de náusea y vómito o bien de cinetosis, mareo. Pacientes en una edad menor a 50 años tienen hasta un 34% de incidencia. Obesos mayores a 30 puntos de índice de masa corporal. Pacientes que padecen ansiedad y migraña. Relacionados previamente con el evento anestésico es el uso de anestésicos inhalados de las primeras 2 horas o más de esto. El uso de antagonistas de relajantes musculares tipo neostigmina. El uso de óxido nitroso, aunque ya está en discontinuo. Y los opioides, ya sea de manera trans o bien como rescates en el posoperatorio. Bien. De manera particular, relacionados con lo que es el evento quirúrgico, vamos a tener la duración de la cirugía es a 30 minutos, y aquellas que van a estar relacionadas con la distensión periférica de ciertas áreas, como en la paroscopía, cirugías de otorrinolaringología, neurocirugía, cirugía de mama, estrabismo, laparotomías y cirugía plástica. Y una entidad que a lo mejor nosotros no nos compete, pero sí es importante saberle identificar factores con factor de riesgo o que presenten hilo posoperatorio van a tener aumento en la náusea y vómito. Entonces, cualquier alteración de la circulación de nuestra volemia, como la hipotensión arterial, la falta de la misma, hipotermia o hipoxemia, van a actuar en el centro del vómito. La estimulación vagal, como la atracción del mesenterio o reflejo vagal, dolor y el uso de fármacos opioides. De manera central o de manera vegetativa, la estimulación de los pares craneales 5, 7, 9, 10 y 12. Y de manera periférica o más somática, la estimulación de los nervios frénicos, intercostales y los abdominogenitales. Ha habido varias clasificaciones de esta entidad, como la de Palaxo, que se dio en 1993, que solamente consideró estos 3 factores, y la de Cubaranta, que se dio pocos años más tarde y que agrega sexo femenino, antecedente, la duración de la intervención, y si hay una historia de cinetosis o bien no ser fumador. Entre más, hay que definir que entre más factores de riesgo presenta la persona, mayor riesgo de presentar la entidad hay. Entonces, Apfel en 1999 dio la escala que es la que actualmente mayor se usa, en donde se toma en cuenta estos factores de riesgo. Persona del sexo femenino, no fumadora, con antecedentes y que usa opioides, cada uno de estos rubros va a dar un punto. Entre mayor sea el puntaje, mayor el porcentaje de riesgo. Se considera un riesgo bajo cuando tenemos hasta un 20%, riesgo moderado hasta 40% y un riesgo alto de 60-80%. Everhart dio una clasificación para los pacientes pediátricos
en donde considera el tiempo de cirugía, la edad, niños mayores de 3 años, cirugía de estrabismo, que es algo frecuente en pediatría, más no lo único, y el antecedente. Y de igual manera, entre más factores de riesgo, pues mayor el porcentaje de que se pueda presentar. Vamos a revisar esta guía de actualización en el manejo que salió en el 2018 por el medio del doctor Kovac, aunque esta también está basada en otros artículos que vamos a ver a continuación. Vamos a recalcar el uso de las intervenciones de profilaxis en adultos y en niños. Se vuelven a recalcar los factores de riesgo y hay que considerar lo que tenemos agregado durante nuestro trance anestésico. Si tenemos un factor de riesgo bajo, pues solamente vamos a observar, ver, y si ya esto empieza de ser de mediano alto, vamos a utilizar diferentes intervenciones o profilaxis. La mayoría de ellas se basan en uso de terapias farmacológicas en el posoperatorio inmediato, que son las siguientes. El uso de propofol, de infusiones de propofol en el test anestésico o bien en la unidad de recuperación, ya sea como dosis hipnóticas en infusión o bien de rescate. Si es posible, durante el test anestésico, elegir anestesia regional, el uso de las butiferonas como droperidol y aloperidol, el uso del antagonista de los receptores de neurocinina tipo 1, hidranato, perfenacina, escopolamina, antagonistas de los receptores de serotonina, dexametasona, y bien, los que apenas están en boga es las formas no farmacológicas en acupuntura. Hay que tomar en cuenta que muchos pacientes a veces tienen cirugías ambulatorias. Entonces, esto a lo mejor no lo vamos a implementar en el hospital, pero un paciente de manera ambulatoria que tenga acceso y que lo desee, pues no está descartado. O bien el uso de los antagonistas MUD de nueva generación como la metilnatrexona y el albimupan, que solamente van a ayudar a revertir el efecto adverso de los opioides sin revertir la analgesia. Cuando se da la profilaxis y esta falla, pues hay que usar otra alternativa. Ya vimos que tenemos un abanico bastante diverso. O bien readministrarla 6 horas posterior. No se recomienda la readministración de dexametasona o bien de escopolamina. Y en niños hay que usar, si es que se elige, el droperidol y en adultos aloperidol. Esto es importante. De nuevo el mismo algoritmo, más traducido, factores de riesgo bajo de 1 a 2. No hay que dar profilaxis, solamente hay que vigilar. Bien, para riesgo moderado tenemos con dos factores de riesgo o riesgo alto de 3 a 4, que hace reducir los riesgos basales. El uso de anestesia regional si es posible. En caso de que no sea viable y solamente hay que usar anestesia general, pues hay que considerar el uso de infusiones de propofol, reducir el uso de anestésicos inhalados y minimizar el uso de opioides por medio de técnicas de analgesia multimodal. Y si nos vemos en la necesidad de revertir, si es posible y si existe recurso, usar Sugamadex, estudios que lo avalan que disminuye la náusea y vómito en vez de lo que es neostigmina. Tener un estado de hidratación adecuado y el transporte del paciente después de la cirugía al área pertinente tiene que ser cuidadoso. Estos en adultos, la profilaxis con monoterapia, dexametasona, 4 miligramos, dopridedor, 1.25 miligramos antes del final de la cirugía, u ondansetron, 4 miligramos. Vamos a hablar un poco más de las terapias más adelante. O bien, hay que hacer terapias combinadas. En caso de que tengamos un fallo, o bien no la hayamos dado porque tenía factor de riesgo y se nos presenta la náusea y vómito, hay que descartar otras causas posibles como dolor, hipovolemia y lo posoperatorio obstrucción intestinal. En pacientes pediátricos se recomiendan dosis de ondansetron de 1 miligramo IV, dexametasona de 2 a 4 y droperidol, 0.625 miligramos por IV. En el posoperatorio, ya habíamos hablado de repetir la terapia 6 horas después
usar una terapia combinada al inicial, o sea, diferente a lo que utilizamos. O bien, si se presenta mayor a las 6 horas, se puede repetir el fármaco, a excepción de la dexametasona. Esta es una tabla resumidera de los medicamentos que tenemos disponibles. Los de primera línea son los antagonistas de los receptores de serotonina tipo 3. De primera línea o de primera generación, el ondansetron, el ramosetron, topiricetrón y ganicetrón. ¿Qué van a hacer? Estos antagonistas se van a unir propiamente al receptor de serotonina y van a inhibir los receptores emetógenos del sistema nervioso central y los receptores periféricos de serotonina vagal a nivel de la zona quimiotáctica de gatillo. Y de manera secundaria, pues van a también a inhibir a nivel las aferencias vagales del tracto gastrointestinal. Este también es de segunda generación. Entonces aquí podemos ver en qué tiempo se recomienda la administración y vamos a hablar un poco, a desarrollar un poco la farmacología de estos medicamentos. De los antagonistas de los receptores de serotonina, tenemos que el gol estándar es el ondansetron. La dosis profiláctica es de 4 miligramos. Se recomienda un bolo lento y 30 minutos antes del final de la cirugía. Tiene un efecto mayormente antiemético que antinauseoso. En los estudios se ha visto que tiene una menor eficacia que el aprepitan porque es menor la emesis y el palonocetrón. Palonocetrón es un antagonista de los receptores de serotonina tipo 3 de segunda generación. Tiene una vida media de 40 horas y una dosis efectiva se ha demostrado de 0.075 miligramos. Hay que aplicar al inicio de la cirugía. Entonces, este nos permite, pues, no volver a administrar. Los efectos secundarios hay que tomarlos en cuenta. Puede ser cefalea, aumento transitorio de lo que son las enzimas hepáticas, constipación, hipotensión y alteraciones electrocardiográficas, como cuál la prolongación del intervalo QT. Esto principalmente se ha visto en los antagonistas de los receptores de serotonina de primera generación, no tanto en los de segunda. Aunque los estudios dicen que su incidencia es baja, sin embargo, sí está demostrado que pueden prolongar el intervalo QT. Entonces hay que administrarlo de manera lenta. Otros que tenemos son los antagonistas, los receptores de neurocinina. ¿Dónde van a actuar? Inhibiendo la unión de la sustancia P con los receptores que están de neurocinina, principalmente en el centro de la emesis. Entonces, si aquí unimos, cortamos esta cadena, pues ya no vamos a tener la náusea y vómito. ¿Cuál existe? El aprepitan. Su vida media es de 40 horas. Se ha visto en los estudios que tiene una mayor efectividad para inhibir la emesis que ondansetron hasta 48 horas posterior a la cirugía. Y si se usa en terapia combinada con dexametasona, pues es una mayor eficacia. Sin embargo, la experiencia clínica está reducida porque faltan estudios, entonces la profilaxis de rutina pues aún no se encuentra establecida. De los corticoides vamos a tener la dexametasona, una dosis profiláctica mínima de 4 a 5 miligramos después de la inducción anestésica, es importante, con una acción antiemética efectiva de 2 horas posterior a su administración, una vida media que puede extenderse hasta 72 horas y persistir por 24 horas de manera efectiva. Darnos una profilaxis para la náusea nos va a reducir el consumo de opioides y va a disminuir la náusea y la faringodinia. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que entre más dosis, pues vamos a tener una sangre de 6 a 12 horas después de la operación. Está contraindicado en pacientes diabéticos lábiles o que no podamos tener un adecuado control de su glucosa en el posoperatorio. Hay que tomarlo en cuenta. De las botiferonas van a actuar inhibiendo los receptores dopaminérgicos centrales, o sea, D2 en la zona quimiotáctica del gatillo y del área postrema. ¿Cuáles tenemos? El droperidol, con dosis profilácticas de 0.625 a 1.5 miligramos de manera intravenosa y hay que aplicarlos al final de la cirugía. Se ha visto en los estudios que es una eficacia superior
bueno, ligeramente superior a lo que es a un dancetrón, muy similar, pero superior a metoclopramida. Se ha lanzado también una alerta por parte de la FDA que también prolonga el intervalo QT, puede causar torzada de puntas y muerte súbita, aún en pacientes que no tengan riesgo cardíaco conocido. Y el otro que tenemos más disponible para pacientes adultos es haloperidol, con una dosis profiláctica de 0.5 a 2 miligramos de manera intramuscular o bien intravenosa pero lenta. Es indistinto al momento en el que se puede aplicar y no es cabe resaltar que no es una terapia de primera línea, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque pues, puede incrementar en el intervalo de la prolongación del segmento QT, entonces hay que administrarlo de manera lenta. Sin embargo, se ha visto que si se combina con los antagonistas de serotonina, puede aumentar la prevención, sin elevar más el riesgo de la prolongación del intervalo. Los antihistamínicos como el dimidranato se recomiendan unas dosis de 1 miligramo por kilo de peso y su eficacia se ha visto similar a dexametasona y dropiridol. No hay ensayos clínicos para establecer su uso rutinario. Otros antieméticos puede ser la metoclopramida, que es un antiemético débil, pertenece a las benzamidas y va a bloquear los receptores centrales y periféricos de dopamina tipo 2 y los receptores de serotonina a nivel central tipo 3 y de manera periférica los receptores 5-HT4. Se ha visto y se ha estudiado bastante que el dosis de 10 miligramos no sirve para reducir náusea y vómito. Las dosis recomendadas son mayores a 20 miligramos, que se ha visto un efecto similar a un dancetrón de 25 a 50 miligramos de metoclopramida. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que entre más dosis tenemos un riesgo de que aumenten los síntomas extrapiramidales, aunque se ha reportado en la bibliografía que el riesgo o el aumento es prácticamente mínimo. Entonces, no se recomienda de igual manera administrar en bolo, por favor, administrarlo de manera lenta o en una infusión. Propofol, la concentración plasmática que se ha visto para inhibir la respuesta antiemética son de 343 nanogramos, o bien un bolo de 1 miligramo por kilo de peso o una infusión de 15 a 20 microgramos por kilo en minuto, o una terapia de rescate, un bolo único de 20 miligramos. El efecto va a ser breve. Y ojo, mucho ojo con esto, si lo hacen en la unidad de recuperación, hay que tener una estrecha vigilancia del estado ventilatorio. Probablemente el paciente no caiga en apnea, pero no sabemos cómo está o qué casos pueden enfrentar cada uno de ustedes. Y si tienen un paciente lábil o de una que ha salido de una cirugía pues mayor, y si en la recuperación no ponen un poco de atención, esta apnea puede ser catastrófica. Otros que se han estudiado es la gabapentina, a dosis de 600 miligramos, vía oral 2 horas antes de la cirugía, o bien 1 hora antes, 800 miligramos, y se ha visto que tiene una eficacia muy similar a dexametasona a 8 miligramos. No es de primera línea. Otro que se ha administrado es midazolam, 2 miligramos 30 minutos antes del término de la cirugía, o bien a razón de 1 miligramo por hora, a dosis hipnóticas junto con propofol, se puede administrar al término y puede reducir el efecto de la emesis. Sin embargo, hay que recalcar que esto solamente es un efecto o un efecto transitorio, no es definitivo. Las recomendaciones de las guías es el uso de las terapias combinadas. Las recomendaciones son dropiridol con dexametasona, antagonistas de los receptores de serotonina con dexa o bien este mismo con la butiferona. Dos encuentras significativas en diferencias significativas en cada una de estas terapias. Entonces, de manera breve, este es el manejo de la náusea y vómito posquirúrgico. Entonces, tomen en cuenta para no aumentar la incidencia de las complicaciones en nuestros pacientes. Vamos a hablar ahora de dolor agudo postoperatorio. Volvemos a definir que el dolor es una experiencia subjetiva, es desagradable, sensorial emocionalmente, que va a estar asociada a un daño tisular real
o que es potencialmente real y que va a estar descritos en términos que va a causar dicho daño. Las clasificaciones existen diversas, vamos a centrarnos en la principal para fines de clase, en la de duración, agudo y crónico. Por temporalidad se habla de 3 meses, o bien se cronifica un dolor después de lo que debería de su tiempo de recuperación, ¿vale? Hay que tomar en cuenta que va a tener componentes ya sean neuropáticos, nociceptivos, puede ser somático visceral o leve, moderado, severo. Las características que vemos en rojo pues, son las que vamos a presentar en este tema. El dolor postoperatorio va a tener 3 factores predisponentes, que es la técnica quirúrgica, el daño a las estructuras nerviosas y la isquemia del tejido. Este dolor agudo se puede cronificar y este proceso se puede hacer persistente. Y bueno, se va a definir como un proceso que va a llevar información nociceptiva que se transforma en una experiencia compleja, subjetiva, displacentera, sensorial y emocional con diferentes factores que la definen. Se va a clasificar en 3 por temporalidad, de manera dolor agudo inmediato es el que está en las primeras 12 horas a la cirugía, es de moderado a severo y la vía de administración ideal es fármacos intravenosos. Se puede clasificar de manera inmediata, de 12 a 48 horas. También es de moderado a severo. Y la primera ley de administración es la intravenosa, seguido de la vía oral. De manera tardía, de 48 a 72 horas es un dolor moderado y severo en cirugía mayor, con la línea de administración, pues bueno, vía oral. Las características del dolor postoperatorio es individualizado, nos está hablando de un mecanismo de defensa, protector, es adaptativo y es autolimitado, solamente a las primeras 72 horas. Se debe tratar porque aumenta los días de estancia intraoperatorios, pues el confort del paciente y esto nos puede llevar a otro tipo de comorbilidades que van a afectar el estado clínico. De manera simpática va a aumentar la actividad cardíaca por medio de la frecuencia, un aumento de la frecuencia cardíaca en la hipertensión arterial. Va a haber un aumento del consumo metabólico de oxígeno que nos puede llevar a una isquemia miocárdica. De manera respiratoria va a disminuir el dolor, la capacidad vital forzada nos va a predisponer a un paciente con polipnea que puede dar atelectasias con retención del CO2 o problemas de hipoxia y esto a la larga puede repercutir en problemas de neumonía o desequilibrios hidroelectrolíticos. Va a disminuir la respuesta inmune, aumentando el riesgo de infecciones y pues nos va a dar alteraciones psicológicas como ansiedad, pacientes no colaboradores para su recuperación que van a tener una rehabilitación deficiente. Entonces todo esto va en función del daño, entre más daño que tengamos, va a afectar nuestra capacidad de percepción. El dolor agudo postoperatorio está muy ligado al proceso inflamatorio. Entonces, todos los factores que vamos a tener físicos, ya sea térmicos, mecánicos, químicos, se van a transmitir por las diferentes vías nerviosas y se van a transformar en mecanismos físicos primeramente de manera periférica a químicos y estos se van a transformar en estímulos eléctricos que van a ser transmitidos hasta la médula espinal en el asta posterior y ahí con los diferentes receptores que tenemos y que ya hemos hablado, el dolor va a ser modulado y va a ascender hacia la vía central por medio de la médula rostroventral, la sustancia gris periaqueductal y la corteza somatosensorial, hasta ser percibidos por ello y tener un mecanismo de dolor. Entonces ya habíamos comentado que el proceso inflamatorio está muy ligado a esto. Tenemos principalmente uh, los neurotransmisores implicados que son de hidrógeno, de potasio, serotonina, noradrenalina, citocinas como los eicosanoides, uh, también prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, aminas como histamina, los factores de crecimiento neuronal y los factores de necrosis tumoral
van a afectar a todas estas vías, así como también los mismos opioides. Van a dar una hiperexcitabilidad de las neuronas nociceptivas y vamos a tener pues mayor aumento de lo que es el dolor. Hay algo que se conoce como fenómeno de sensibilización, periférica, que es la reducción en el umbral ante un estímulo con incremento en la excitabilidad de las terminales periféricas en respuesta a los mediadores inflamatorios. Entonces, si no hay un adecuado control del dolor de manera periférica, tenemos que esta lesión nerviosa eh, se puede cronificar, más si tenemos ausencia de la desinflamación, pues tenemos una hipersensibilidad de los tejidos y de la zona afectada que va a perpetuar el dolor, va a estar mandando señales dolorosas aunque ya no tengamos un daño real. El 80% de nuestros pacientes va a experimentar dolor agudo y un 75% de ellos es de moderado a severo. 50% de los pacientes van a padecer ah, un alivio del dolor de manera inadecuada y pues bueno, esto puede ser incluso hasta incapacitante. Se maneja de manera subóptima el dolor en pacientes de cirugía ambulatoria. Hay que tomar en cuenta algunas características como la edad del género, como la paciente obstétrica y el paciente pediátrico, que va a tener una mayor o va a presentar una mayor intensidad de dolor, pero sin embargo la duración se ha visto que es menor. Y en pacientes adultos mayores y pacientes del sexo masculino son una menor intensidad del dolor, sin embargo la respuesta es más prolongada. Y tomar en cuenta pacientes que tienen cierta tolerancia o abuso de los opioides. Entonces, los factores que influyen es del evento, propiamente la cirugía, entre una cirugía más compleja, pues mayor dolor, cirugía ambulatoria, el tipo de abordaje y la duración de la misma, y el acto anestésico, la posición en la que nosotros acomodamos al paciente y la técnica que elegimos para darle anestesia. Y los derivados del paciente como la edad, el género, las medicaciones previas, el uso de fármacos o bien la adicción a los mismos y las comorbilidades que pueda presentar van a afectar, así como su estado biopsicosocial. No es lo mismo un dolor que nos va a referir a lo mejor un paciente que viene de provincia o que es de campo, al mismo paciente con un mismo procedimiento de un paciente con un elevado nivel socioeconómico o bien que tenga otra educación o venga de otro medio cultural diferente al habitual. Cirugías mayores como amputación, toracotomía, mastectomía, las esternotomías y las artroplastías, principalmente la rodilla, nos van a predisponer mayor incidencia de dolor. Sin embargo, hay que tomar en cuenta otras que, aunque parecieran muy simples, como una reparación de hernia, nos pueden dar tasas elevadas de dolor, o una vasectomía, la cirugía de mama. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta estos factores. Ya habíamos hablado de las escalas que evalúan el dolor. En otra clase ya se ha visto. Y no hay que categorizar solamente en duración e intensidad. El paciente hay que tomar siempre en cuenta el estado clínico y el deterioro funcional que nos pueda presentar durante su recuperación. Siempre hay que tomar en cuenta el monitor y todas las causas asociadas que nos puedan estar dando dolor, aunque no haya algo tan evidente, siempre la clínica es indispensable. El uso de la terapia farmacológica se va a dar por medio de la escalera analgésica de la OMS, donde el primer escalón solamente son paracetamol, AINES y algunos adyuvantes, que este escalón se va a manifestar en todas las escalas. Y conforme sea la intensidad del dolor, pues vamos a usar ya sea opioides débiles o bien en conjunto de técnicas intervencionistas. Vamos a hablar un poco de los fármacos a usar. Vamos a empezar por los AINES, que van a actuar a nivel de la COX, la ciclooxigenasa tipo 1 y tipo 2, que es constitutiva o bien inducible, y va a estar en toda nuestra economía. Algunas de ellas se activan
en procesos inflamatorios, como las COX-2 que son inducibles, sin embargo están en todos lados. Los AINES tienen una biodisponibilidad cercana al 100% en la mayoría de ellos, de 80 al 100%, con una unión a proteínas mayor al 90%, principalmente albúmina, y un pK de 3 a 5.5. Son considerados como ácidos débiles y van a actuar inhibiendo la cascada del ácido araquidónico, que a su vez nos va a llevar al metabolismo de leucotrienos, que nos va a dar exudación plasmática, agregación leucocitaria de los tromboxanos por medio de la trombosis, las prostaglandinas, dolor e inflamación y las prostaciclinas que van a tener efectos antiagregantes plaquetarios. Bien, esto hay que tomarlo en cuenta para sus efectos que tienen. La mayoría de los AINES son no selectivos, sin embargo también tenemos un grupo farmacológico tipo de inhibidores selectivos de la COX-2 que van a tener una mayor predisposición a esta enzima. Vamos a tener una clase específica de AINES y vamos a abordar y hablar más a detalle de esto. Los AINES se dividen en diferentes tipos de familias. Existen todos estos que pueden ver en este esquema, ¿ok? Y vamos a hablar acerca de sus propiedades. De manera general, tenemos que tienen efectos antiadhesivos plaquetarios, analgésicos, antiinflamatorios, antiespasmódicos y antipiréticos. De manera, potentes analgésicos, metamizol, ketorolaco, parecopsid, clonidinato de lisina y ketoprofeno. Analgésico antiinflamatorio, se considera el diclofenaco como una buena opción. Antiespasmódico, el clonidinato de lisina y el metamizol. Y efecto antipirético, el metamizol y el ácido acetilsalicílico. Cabe resaltar que metamizol es, junto con acetaminofén, son AINES atípicos. Los menciono porque son los que se usan mayormente en quirófano. Y bueno, tienen efectos adversos como gastrointestinales, úlcera péptica, a nivel cardíaco, aumento de la presión arterial. Pueden también predisponer a un síndrome coronario agudo. De manera renal, nos pueden causar una insuficiencia renal aguda reversible que se puede cronificar. Vamos a tener retención de líquidos y electrolitos. De manera hepática, un aumento transitorio de las transaminasas o bien una insuficiencia hepática fulminante. Pueden dar cefalea en algunos casos, hay que ver los efectos secundarios de cada uno de ellos. Trombocitopenia, la exacerbación en asma a nivel, pues de manera de hipersensibilidad. Puede también aumentar el exantema cutáneo o darnos un exantema cutáneo. Sus efectos adversos, el que tiene mayor efecto adverso nefrotóxico se ha visto que es ketorolaco, mayor hepatotoxicidad del acetaminofén, volviendo a recalcar que es un AINE atípico. Sobre el sistema nervioso central, actúa indometacina, piroxicam, naproxeno, gastropatía, nuevamente ketorolaco, hipersensibilidad, lo que tenemos en el quirófano, nos va a dar problemas metamizol, y de manera cardiovascular, ketorolaco, dosis dependiente, ¿por qué? Porque va a haber un aumento en la retención de líquidos y indometacina y los COX-2, inhibidores de las COX-2 nos pueden dar incluso problemas de falla cardíaca. Se van a usar en dolor agudo posoperatorio cuando es de leve a moderado, de manera única. Casi siempre hay que combinarlos con otro tipo de terapias y hay que evitar su uso aislado. Se procura evitar el uso de los AINES en pacientes con cirugía gastrointestinal, pacientes que han presentado sangrado masivo o terapia de politransfusión, de hepatopatía o recuentos plaquetarios bajos. De manera general, el metamizol se usa de 10 a 20 miligramos por dosis hasta un máximo de 7.5 gramos al día. Paciente pediátrico de 10 a 20 miligramos por kilo cada dosis de 6 a 8 horas con un máximo de 50 miligramos kilo día. El clonidinato de lisina de 125 a 250 por cada 8 horas. Y en paciente pediátrico de 1 a 5. Ketorolaco, su dosis máxima es de 120 miligramos al día con una dosis de 0.5 a 0.75 miligramos por kilo cada 6 horas. No se recomienda su uso más de 3 días y no se recomienda tampoco el uso a dosis mayores a esta, pues puede causar necrosis tubular aguda. Dextroprofeno en dosis de 1 miligramo por kilo o bien dosificaciones de 50 miligramos cada 8 horas hasta un máximo de 150 miligramos al día.
el Parecoxib, que es un COX-2, inhibidor de la COX-2, 40 miligramos en bolo cada 12 horas. Y el diclofenaco se puede usar 75 miligramos cada 8 horas hasta un máximo de 150 al día o en dosis pediátricas de 1 a 1.5 miligramos cada 12 horas. Vamos a hablar del acetaminofén porque en las guías de dolor agudo se ven marcado. Se usa casi siempre en terapia coadyuvante con opioides. Va a disminuir el dolor y el consumo de estos mismos. Eh, Sus metabolitos, esta es su vía de metabolismo. Y bueno, tenemos que tiene una unión a proteínas bajas de 10 a 20%, con una vida media de eliminación de hasta 2.5 horas, que se puede extender en paciente renal hasta 5.3, perdón. Y va a dar un complejo tóxico, que es el NAPQI, que va a dar una hepatotoxicidad. Sin embargo, se ha visto que este porcentaje es bajo y rápidamente es metabolizado a otros gluconatos para ser eliminado. Va a actuar a nivel del sistema endocannabinoide y va por medio de la proteína fenilamida N-araquidonilo o la AM404, va a facilitar las acciones del sistema endocannabinoide, que a su vez va a bloquear la COX-2, disminuyendo la concentración de prostanoides, y esto, a resumidas cuentas, va a disminuir la producción de prostaglandinas, de prostamidas, que van a actuar a nivel espinal por la vía de serotonina y van a dar analgesia. Tenemos que paracetamol es un excelente antipirético, sin embargo, tiene muy poca actividad antiinflamatoria, escasa analgésica, o sea, y de manera de sus efectos, pues es altamente hepatotóxico. Sin embargo, hay que tomar en cuenta esto en pacientes con insuficiencia hepática o bien el uso crónico del mismo. Las dosis son de 10 a 15 miligramos por kilo dosis de cada 4 a 6 horas, con una dosis máxima de 1 gramo por cada dosis o bien cada o 4 gramos al día. Paciente pediátrico, la dosis máxima diaria va hasta 90 miligramos por kilo día y no se recomienda usos prolongados a 2 días. Como podemos ver, siempre es en combinación en una analgesia multimodal para los diferentes tipos de cirugía. Siempre está agregar acetaminofén porque va a hacer una potenciación de los otros fármacos para el alivio del dolor. Aunque ya habíamos visto que no tiene como tal propiedades analgésicas, nos va a ayudar. El uso de los opioides, pues son potentes analgésicos que van a ayudar en casi todo el tipo de dolor, menos en los neuropáticos, y no van a dar efectos gástricos. Tomar en cuenta los efectos adversos, sedación, somnolencia, la náusea y vómito, la depresión respiratoria y la retención urinaria, siempre para su uso. No se recomienda de manera preoperatoria porque se va a asociar a mayores requisitos analgésicos posoperatorios. Y el uso de opioides menores como tramadol se puede usar para dolor moderado a severo. No son a demanda y tampoco se usan, o más bien se usan por razón necesaria, como hay que tomar en cuenta los rescates, la dosificación en las vidas medias y siempre en vigilancia de los efectos secundarios. Y más importante, si hay un efecto secundario importante, pues darle su manejo. Esta tabla podemos ver las dosificaciones. En morfina vamos a usar en dosis de 0.1 a 0.3 miligramos. Se recomienda cada 8 horas para manejo ambulatorio. Sin embargo, aunque ya hemos visto que la vida media de la morfina se reduce a 6 horas, hay que tomar en cuenta que no siempre nuestros pacientes van a estar vigilados en piso o si no pueden tener como tal, una vigilancia estrecha. La recomendación es alargar un poco la vida de acción o bien en otras terapias coadyuvantes para eliminar efectos deleterios. Hay que tomar en cuenta que su eliminación es renal. De fentanilo, su vida media es de 1 hora y también eliminación renal. Tramadol lo podemos administrar en dosis de 100 miligramos cada 6 a 8 horas o bien en dosis de máximas de hasta 4 miligramos por kilo cada 8 horas.
tiene también una eliminación renal elevada. Y buprenorfina tiene una alta unión a proteínas con una dosis para dolor agudo postoperatorio de 0.1 a 0.3 miligramos kilo día. Sin embargo, todos estos medicamentos hay que individualizarlos. Nalbufina no se recomienda actualmente su uso para manejo del dolor agudo, y la única vía que se ha visto actualmente para usar es la vía subcutánea. Tratar de no usarla por el efecto del antagonismo que da, que ya hemos hablado en otra clase de acerca de nalbufina. Los gabapentinoides, vamos a tener aquí el grupo de la gabapentina y la pregabalina. Si se asocian, cualquiera de estos dos, vamos a tener un menor requerimiento de opioides y nos va a favorecer en el manejo del dolor, también en el manejo de los trastornos del sueño y la ansiedad preoperatoria. Se puede usar muy bien en pacientes que tienen tolerancia o adicción a opioides. Y la efectividad del preoperatorio se ha visto que de 1 a 2 horas, de 600 a 1200 miligramos de gabapentina y hasta 100 hasta 300 miligramos de pregabalina. Preferentemente usar pregabalina, puesto que gabapentina, su estado estacionario para alcanzar una fase de equilibrio, pues son mayor a 3 días. En el posoperatorio podemos usar gabapentina 600 miligramos en dosis única o bien múltiples, o de igual manera 100 a 150 de pregabalina cada 12 horas. Se usan de manera oral en el posoperatorio inmediato y los efectos adversos va a dar sedación y mareo. Esta sedación no está asociada a depresión respiratoria y hay que disminuir las dosis en pacientes con enfermedad renal. Y siempre avisarle al paciente si es que lo vamos a usar para el posoperatorio en una cirugía ambulatoria de estos efectos. Se ha visto buenos resultados de su uso en cirugías de mastectomía, toracotomía y amputaciones para prevención del dolor neuropático. La ketamina se usa también en cirugías mayores y en pacientes con alta tolerancia o dificultad para tomar opioides. Se recomienda su uso en infusión, va a disminuir la medicación para el dolor postoperatorio y va a disminuir el consumo de los opioides durante la cirugía. Se recomienda un bolo de 0.5 miligramos por kilo de peso seguido de una infusión que puede ir hasta de 10 microgramos, o a razón de 10 microgramos kilo minuto, y tomar en cuenta los efectos adversos como alucinaciones y pesadillas. Lidocaína se ha visto también su uso en cirugía abdominal laparoscópica, siempre y cuando no haya una contraindicación clínica del paciente que la contraindique. Se puede usar dosis de inducción de 1.5 miligramos por kilo con un mantenimiento de hasta 2 miligramos kilo hora hasta el final de la cirugía. Hay que tener cuidado porque dosis mayores pueden estar asociadas a efectos deleterios, principalmente cardíacos. Hay que tomar siempre en cuenta la clínica del paciente. Y bueno, la evidencia ha marcado que el uso de esta da una mejoría en la duración del hilio y una calidad mejor en lo que es la analgesia. Y no existe evidencia actualmente de su uso en el posoperatorio. De manera quirúrgica puede ser administrada en el sitio local, ya sea subcutáneo, intraarticular, para cirugía de ortopedia principalmente, en cesáreas, en laparotomías y en cirugía hemorroidal. Hay que tomar en cuenta siempre la analgesia multimodal, las técnicas diversas que existen para disminuir la mayor parte de los neurotransmisores encargados de lo que es el dolor, no, para obtener efectos adictivos o bien de sinergia y disminuir el uso de los opioides. Bueno, lo que ya les habíamos comentado, la actualización de la guía del manejo de dolor por medio de la que se dio en 2016. Se prevé que esta guía se actualice cerca del año 2021 o antes si es que tenemos nueva evidencia clínica. Entonces todo esto, lo que les acabo de comentar, he sacado esta guía, la pueden consultar. Y bueno, siempre hay que dar un enfoque individualizado al paciente y a la familia. Hay que proveer de la información apropiada siempre en base al padecimiento, las comorbilidades. Hay que tomar en cuenta siempre la comorbilidad psiquiátrica y la historia del dolor crónico.
si es que haya un abuso de sustancias o bien una historia previa. Hay que hacerle saber a nuestro paciente lo que puede presentar siempre a su nivel cultural y con la lingüística adecuada. No es lo mismo hablar con un paciente de un estrato bajo, culturalmente hablando, o con alguien que sea incluso de la misma rama médica. Entonces, tenerles paciencia para preguntas y respuestas, para las indicaciones preoperatorias que sean de utilidad y siempre en un manejo autónomo de nuestras indicaciones, que nos vean como héroes y no solamente en aquel hombre o mujer que nos durmió. Hay que reevaluar el dolor después de la administración de un fármaco de 15 a 20, de 15 a 30 minutos y el dolor postoperatorio siempre va a requerir de una vigilancia estrecha de al menos 24 horas. Esto a veces no es posible por nuestras actividades, pero siempre encargarles a nuestros compañeros que nos avisen y siempre es un manejo en equipo. Ahora, se desaconseja la vía intramuscular. ¿Por qué? Pues causa dolor, es una absorción errática y no hay una evidencia de ventaja sobre el manejo de la vía intravenosa o vía oral. Y siempre tomar en cuenta la asesoría de los especialistas en pacientes de alto riesgo o con un inadecuado control posoperatorio. Entonces, para dolor agudo, cólico, metamizol, diclofenaco, ketorolaco o un opioide mayor. Si es un dolor leve, paracetamol asociado a algún otro AINE, moderado, paracetamol o opioide menor, ¿ok? O alguna otra técnica de intervención si es severo, opioide mayor, paracetamol y AINE. Entonces, conclusiones. El manejo del dolor posoperatorio siempre va a ser un desafío que va a estar encausado, mm, va a tener una respuesta del paciente individual. Y existen diferentes métodos de analgesia. No se casen con una terapia, usen las que más se pueda. El dolor es subjetivo y hay que creerle al paciente. Hay que ver cuál es la causa de este dolor, siempre indagar. Y el uso de las técnicas diversas en el pre, en el intra y en el posoperatorio. El manejo de subóptimo del dolor es diferente al uso o al desuso de las técnicas efectivas, ¿vale? Entonces, hay que darle respuesta a un abordaje organizado, siempre multidisciplinario. Esto es un trabajo en equipo y hay que valorar de manera integral a los grupos de riesgo o que tengan una posible trayectoria de dolor crónico, el uso de terapia multimodal según los escenarios y no convienen AINES, por lo que ya habíamos comentado de la alta unión a proteínas. Entonces, de mi parte esto sería todo. Cualquier duda estoy para servirles en el correo que ya hemos quedado o como comentario en, en el grupo. Muchas gracias.